está distribuida. Maestros, 16,000 pesos, no menos. Tenemos Atención. solo en el país 7,653 maestros, menos del 1% que gana menos de 15,000 pesos. Estamos hablando de un maestro de jornada completa o una maestra. El 58% está entre 15,000 o 20,000. Es decir, se está cumpliendo la estrategia de que la gran mayoría de los maestros y maestras no ganen menos de 16,000 pesos. Nuevo aumento a los maestros. Atención. 25% que gana entre 20 y 30 mil pesos, un 9.6% que gana entre 30 y 50 mil pesos y un 6.2% que gana por encima de los 50 mil pesos. Estos datos son importantes por lo que vamos a ver ahora respecto de las pensiones para poder... Ojo, ahora sí, las pensiones. Atención. digna en comparación Pensión con el salario. digna. Adelante, por favor. ¿Cómo era el modelo de pensiones? ¿Cómo era el sistema de pensiones antes de la reforma de Calderón del 2007? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario base de cotización del último año. El salario base de cotización es diferente del salario que finalmente recibe en pesos las y los maestros, porque siempre han existido las prestaciones. Ahora, las prestaciones del salario total ha fluctuado en el tiempo. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde suponemos que el salario base de cotización es aproximadamente el 66% del salario integrado total. Esto podría haber sido mayor en años anteriores, pero al momento eso es lo que representa en promedio. El salario base de cotización es 66% del salario integrado total. La diferencia son las prestaciones y siempre ha habido prestaciones. Las pensiones estaban a cargo del ISSSTE y la pensión dependía de los años de servicio. Exacto. 30 años para hombres, 28 años para mujeres. Entonces, un ejemplo, un trabajador que al servicio del Estado que ganaba 16,000 pesos se jubilaba con 10,560 pesos, que es el 66% de 16,000. Ahora, viene la reforma, la siguiente por favor. Viene la reforma de Calderón. ¿Qué hace esa reforma? Introduce un requisito de edad de 65 años para jubilar. Destruye el sistema solidario de pensiones para dar paso a las AFORES, a las cuentas individualizadas. Entonces la pensión ya no estaba en función de su salario, sino del ahorro que el trabajador lograra acumular a lo largo de su vida en las cuentas individuales que son de él y esos recursos le pertenecen a él o a ella. Pero miren lo que pasó con esta reforma. Una maestra que ganaba 16,000 pesos, ahora le toca 4,320 pesos. Que ganaba 16,000 pesos, ahora su pensión alcanzaba para 4,320. Si recuerdan, en el sistema solidario, en la lámina anterior, si le regresamos, era 10,560, que era el 66% de sus... Bajaron la pensión. Adelante. Con las cuentas individualizadas, la tasa de reemplazo que se tenía apenas era del 27%. Entonces la pensión caía de 4,320. Tú ganabas 16,000 pesos en tu último año de jubilación y te ibas... Póngame en la cajita de los comentarios cuánto es lo que usted ganaba en su último año y cuánto le están dando de pensión. Ojo, décimo transitorio. En la reforma del 2007, que permitía que los trabajadores se quedaran en el sistema solidario, pero se introdujo un requisito adicional. Es decir, no solo necesitabas ahora 30 años de servicio y 28 años de hombres y 28 años las mujeres, sino que tenías que cumplir con una edad mínima para poder jubilarte. En la tabla que está ahí. Sí, ¿qué cree la grande que sea? Venía creciendo la edad mínima de 51 y 49 años, de 2010 y 2011, e iba a llegar en el 2028 a 60 años para hombres y a 58 años para mujeres la edad mínima de jubilación.
Aquí es donde la presidenta de la República ha hecho una propuesta de detener este incremento de la mínima de jubilación y que se congele en 58 años. Hay que recordar que en aquel tiempo de la reforma el 90% de los cotizantes en ese momento se quedó en el régimen transitorio. Por lo tanto, la propuesta que está haciendo la presidenta de 58 años congelada para hombres y 56 para mujeres va a beneficiar a todos estos trabajadores y trabajadoras que se quedaron en el décimo transitorio. Sí, ahora, también hay que decir que la ley establece en este régimen solidario que hay un tope para la pensión, que son 10 UMAS. Esto es alrededor de 34.500 pesos actualmente. Hay una confusión de que se piensa que la pensión en el régimen solidario está calculada en base a UMAS. Esto no es correcto. La única referencia en el tema de pensiones en el sistema solidario es el tope, las 10 sumas. Si solo te dan una pensión de 35,000 pesos. Ahora, si ese tope aumentara, si por ejemplo esas de 10 sumas se fueran a 15 o a 20, o se cambiaran las sumas por salario mínimo, ¿qué pasaría? Que aumentaría la pensión del porcentaje de maestros que más gana, no de maestros, de trabajadores al servicio del Estado, que más ganarían. Entonces beneficiaría un porcentaje muy pequeño a un costo muy alto. Aumentar el tope de UMAS no mejora las pensiones de la gran mayoría. Ojo, tope de UMAS. La que gana más. Adelante. ¿Tienes dudas o preguntas? Pónmela en la cajita de los comentarios. ¿Qué hacen los gobiernos de la transformación? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Ponme en la cajita de los comentarios tu duda, tu pregunta. Mira, reforma del 2020 del ISSSTE, atención. Éramos de los países que más cobraba dentro de la OECD. Las comisiones, el dinero que le quita a la cuenta de los trabajadores, las administradoras, por administrarle esos recursos. Y la ley ahora establece que las comisiones tienen un tope y ese tope está referenciado a lo que cobran otros sistemas como Colombia, Chile y Estados Unidos, que son de los que menos cobraban. Fíjense lo que ha propiciado esa reducción de comisiones. Se tiene estimado que por lo menos 175,000 millones de pesos que iban a ser comisiones, es decir, utilidades de las administradoras de las cuentas, de las afores, de los bancos, en lugar de irse a los bancos ese dinero, se queda en las cuentas individualizadas para aumentar el saldo promedio que sirve para su pensión. En promedio las comisiones disminuyeron 44%. La que sigue. ¿Cuál es el impacto de menos comisiones en la pensión que puedo acumular en mis cuentas, que resultan en mis cuentas? Atención. Al mismo ejemplo. Un trabajador o maestro, maestra que gana 16,000 pesos y que se iba a jubilar con 4,320, habíamos dicho que ese es el monto que resulta de las cuentas individualizadas. Gracias a la disminución de las comisiones, la reforma de 2020, la pensión sube a 8,800 pesos. Esto se llama la tasa de reemplazo, qué porcentaje alcanzas de tu último salario a través de las cuentas. Entonces se incrementa la pensión. Ahí hay un primer incremento. Pero 8,800 sigue estando lejos de 16,000 pesos. Si el maestro que su último año gana 16,000, pues imagínense, va con una pensión de la mitad. Adelante. Atendiendo esa situación, viene una segunda reforma. ¿Tienes pensión raquítica? Pónmelo en la cajita de los comentarios. Del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ojo, Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para el Bienestar. Da un complemento para llevarte al 100% de tu último salario de cotización. Es decir, un trabajador que gana 16,000 pesos, se va a jubilar con 16,000 pesos. ¿De dónde viene esa pensión? Los 8,800 que vienen de su cuenta individualizada, más 7,200 que le pone el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es el complemento solidario para poderlo llevar al último salario. La que sigue.
¿Cuáles son las características del Fondo de Pensiones para el Fondo Bienestar? de Pensiones para el Bienestar, atención. 65 años y 25 mínimo A de ver, servicio. vamos a La regresarlo ley un tantito. y 25 mínimo de cercas del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que debes de tener 65 años y 25 mínimo.